En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Todos los que esperan en el Señor, díganlo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Levanta tus alas de águila. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Dilo de nuevo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Levanta tus manos y dile: Señor, tú me has dado alas de águila, Señor, para volar hacia ti, para volar a tu presencia. Gracias, Señor, por renovar mis fuerzas, por darme alas, Señor, para volar encima de toda circunstancia. Gracias, Jesús. Yo espero en ti, Señor, y los que esperan en ti tenemos nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Dilo de nuevo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas.
fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él. Aleluya. Aleluya. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas mis fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré, dilo de nuevo, dilo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Esperaré en Él, 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 esperaré en Él. Ahora dile, esperaré en ti, esperaré en ti. Señor Jesús, esperaré en ti, esperaré en ti, esperaré en ti. Todos los que esperan en el Señor, ofrézcanle un aplauso fuerte a Él. Tú eres eterno Dios. Oh, yo soy polvo y al polvo volveré, pero tú eres eterno, siempre serás. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos a decir una vez más: digno eres tú de adoración, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Vamos, proclámale. Y tú eres Dios. Dile por siempre y siempre. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos en nuestro
poderoso, poderoso y eterno eres tú. Levanta tus manos y dile: digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Vamos, dile: por siempre y siempre, por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Tú eres Dios, tú eres Rey y siempre serás eterno Dios. La eternidad en tu mano está, por eso te adoramos, porque tú eres Rey, tú eres Señor. ¿Qué somos nosotros, Señor? Tu palabra dice que somos polvo y al polvo volveremos. Fuimos formados de tu mano, pero tú eres Dios y tienes la eternidad en tu mano. Y esa eternidad, Señor, para nosotros es inmensa, no se puede comprender, mas tú la tienes en tus manos, porque tú eres Dios. Por eso queremos cantarte: digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Dile: por siempre y siempre, por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Levanta tus manos y dile una vez más: digno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Dile: por siempre y siempre, por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Tú ya sabes los días con los que yo cuento, Señor. Tú ya sabes los días que me tocan. Tú sabes todo, Dios. Por eso tú eres el único Dios, no hay nadie más. Todo lo demás son inventos de los hombres, pero tú eres Dios eterno. Tú eres Dios eterno, Señor. El hombre da saltos tratando de alcanzar la grandeza, pero no pueden hacer nada delante de ti, Dios, porque son esfuerzos inútiles, porque tú eres Dios. En esta mañana sabemos que nuestros días los tienes en tus manos.
Pero qué mejor vivir nuestros días en ti. Por eso, Señor, te damos toda adoración. Levanta tus manos, adórale, ríndete a Él y dile: Señor, tú conoces todo. ¿Qué puedo ocultar de mí que tú no sepas? Tú lo conoces todo de mí, Señor. Mas tú por siempre serás Dios. Nunca te vas a cansar, nunca desfallecerás. Tú eres Dios. Levanta tu voz también, levanta tu voz y adórale. Que se oiga tu voz que le adoras. Que se oiga tu voz que le proclamas como rey. Te adoramos, Señor. Cantemos una vez más. Digno eres tú, digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo. Están mis días, mas tú por siempre eterno serás. La última vez cantemos y dile: digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Sí, te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, oh Rey. Te adoramos porque tú eres Dios, eres nuestro Salvador. Tú eres Dios. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Gracias, Señor, por estar haciendo la obra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar tratando en nuestro corazón. Muy buenos días, un gusto volver a verle, un gusto volver a poder estar por este medio interactuando con ustedes. Bien sabido es la condición que he estado pasando de salud, pero gracias a Dios estamos aquí de nuevo, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas de que el Señor pueda ministrar nuestras vidas por medio de su palabra. Yo espero que esta no sea una ocasión más, sino que podamos verdaderamente reflexionar, meditar sobre la palabra y lo que el Señor quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas en este día. Yo quiero comenzar haciéndole una pequeña reflexión. Todos
Todos tenemos que tomar decisiones en este momento, en alguna condición que estamos pasando, y somos temerosos de podernos equivocar de aquello que pueda acontecer. Vivimos tiempos difíciles. La condición que estamos pasando es para todos extraña, para todos es fuera de lo que comúnmente vivíamos, y la verdad no sabemos qué es lo que vaya a acontecer. Pero no dejemos que esta corriente del mundo nos lleve y nos arrastre. Los acontecimientos que vivimos atentan contra nuestra fe. No desmayemos. Mantengámonos firmes creyendo en la palabra de Dios y cultivando nuestra mente por medio de estas enseñanzas, del estudio sistemático y constante de la palabra de Dios, escuchando alabanzas y meditando en la palabra de Dios, porque es la única forma en la que nuestra mente va a poder librarse de lo abrumado que son las noticias que recibimos con el día a día. No existe otra forma de contrarrestar todo lo que sucede, todo lo que llega a nuestro día a día con noticias, con condiciones que vivimos. Y el único contrapeso que tenemos para todo lo que sucede es la palabra de Dios. Entonces, depositemos nuestra plena confianza en ella. Hoy más que nunca necesitamos refugiarnos en ella, meditar en ella y encontrar el consuelo que usted y yo necesitamos. La sabiduría para esas decisiones que le decía al principio, y que Dios nos guíe a tomar las mejores decisiones en estas condiciones tan difíciles que vivimos. Y yo hoy quiero iniciar esta predicación dándole gracias a Dios por mi vida, por su vida, por la vida de todos nuestros hermanos que diligentemente se reúnen por este medio para poder recibir una enseñanza. Damos gracias por la iglesia, bendecimos la vida de la iglesia, damos gracias por nuestros hermanos en Santiago y por todas las iglesias que diligentemente también hacen lo posible para que la palabra corra por medio de estos medios electrónicos. De la misma manera oramos por todas las necesidades que se pueden presentar en su hogar, en mi hogar y en el hogar de todos nuestros hermanos, aún en aquellos que no conocen de Cristo, pues que el Señor pueda suplir, que ellos puedan ver la mano de Dios a favor de ellos. También rogamos por nuestros hermanos médicos y aquellos que intervienen en todo el sistema de salud, por sus vidas. Les bendecimos y les pedimos a Dios que les fortalezca en este momento de trabajo arduo para ellos. La impotencia de ver morir gente, la verdad no ha de ser nada fácil, y yo espero en Dios que ellos se mantengan firmes y que sus conocimientos sean correctamente aplicados para bendecir. También oramos por nuestras autoridades, porque la palabra de Dios dice que oremos por ellas, y hoy bendecimos la vida de nuestro presidente municipal, nuestro gobernador y la vida de nuestro presidente nacional, rogando a Dios que ellos, tomen decisiones correctas y que el pueblo sea gobernado con justicia en todo momento, que todas las leyes sean para el bien de nuestra nación y que podamos ver la mano de Dios en estas cosas. Rogamos que el Señor les instruya y les corrija en todo momento. Y también con mucho gusto oramos por las personas que están enfermas, que ante esta condición que estamos pasando y otras males que les aquejan a algunos que no tienen COVID, pero que están pasando por otra condición, también oramos por ellos, rogando a Dios que pronto puedan levantarse, que pronto puedan fortalecerse, que podamos ver la mano de Dios obrando en salud, que podamos ver la mano de Dios obrando en nuestros hermanos que tienen esta necesidad, aquellos que tienen dolores que les aquejan hace mucho tiempo, padecimientos que han estado llevando durante un largo tiempo, pues que el Señor pueda obrar y que pueda sanarles. Damos gracias por la vida de todos ellos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy en específico quisiéramos orar por la familia Estrada Holguín, la familia Holguín Martínez, por la familia Michel Preciado y por la familia Preciado Sapien. Padre, te damos gracias, Señor, ponemos todas estas necesidades delante de ti, rogando, Señor, que seas tú que seas tú obrando a nuestro favor, Señor, que seas escuchando nuestras necesidades, Padre, y que a su tiempo podamos recibir la respuesta, Señor, a cada una de ellas. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos, te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Edifícanos por medio de tu palabra y que toda la gloria y la honra sea para ti.
Hasta el momento llevamos 7 temas que hemos desarrollado con respecto a las paradojas del cristiano, y cada una de ellas nos han ayudado a nuestro crecimiento. ¿Usted qué tanto ha puesto en práctica lo que hemos estado visto? Ha sido una pregunta insistente en tema y tema. ¿Qué tanto usted ha avanzado en esto de aplicar las paradojas sobre su vida? Bien, debemos de hacer una reflexión y si es necesario volver a escuchar la prédica para que Dios hable nuevamente a nuestras vidas. Debemos de manera cotidiana aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, porque es el propósito de cada una de ellas. Yo espero que usted no se haya hecho un oidor olvidadizo, que la escuchó el domingo y dijo, pues está muy buena la palabra, pero no aplica para mí. No evada lo que Dios quiere hablar a su corazón y a mi corazón. Seamos conscientes de lo que Dios quiere hablar por medio de nuestras enseñanzas, de estas enseñanzas, y pongámoslo por obra. Aun cuán difícil pueda ser para nosotros hacerlo, debemos de ponerlo en práctica. Mucha gente es muy generosa con la palabra de Dios y normalmente le dice, ese es para mi cuñado, para mi primo, para no. Si usted ha escuchado la charla, es para usted. Aplíquela. Aplique la parte que usted ha sentido que le corresponde y póngalo por obra, porque la verdad de nada no tendría un propósito si usted acumulara y acumulara el conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca lo pudiera llevar a la práctica. Si tan solo pudiéramos poner un poco de práctica en lo que estamos haciendo, usted y yo vamos a hacer luz en este mundo. Y tenemos que ser luz y sal en este mundo que no tiene ni sabor y está en tinieblas. Recuerde, el aplicar esto a su vida, usted va a ser una persona diferente ante los demás. Y ese es el propósito, de que usted pueda hacer la diferencia entre los demás y que podamos ver una vida creyente verdaderamente apegada a la palabra de Dios. Recuerde, nuestra cita bíblica base donde hemos desarrollado esto es en 1 de Corintios 1:18, Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, dice, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. Y así es, este mensaje, muchas de las cosas que hemos hablado y que hemos tratado de enseñar a lo largo de esta serie, tienen el propósito de moldear nuestra vida conforme a la palabra de Dios, pero para el mundo siempre será algo loco y fuera de lo común. Ese es el propósito, de que usted y yo podamos marcar una diferencia. La iglesia tiene ese propósito, marcar una diferencia, ser el freno a muchas condiciones que el mundo quiere arrasar, y nosotros marcamos la pauta de lo que es correcto conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy, esta mañana, hablaremos de una nueva paradoja. Esta paradoja la tomamos del libro del apóstol Mateo. Y bien, vamos a desarrollarla. Esta tiene una característica especial y esta paradoja se llama los últimos serán los primeros. Y la cita bíblica donde encontramos esta se encuentra en Mateo 19 del 16 al 30 y Mateo 20 del 1 al 16. Tiene una característica especial, pero ahorita la vamos a analizar. Vaya a su Biblia, por favor, búsquela y vamos a leerlo juntos. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo,
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyeron esto. Y se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero esto no termina aquí. Solo hemos leído el capítulo 19. Y el capítulo 20 es una continuación de esta enseñanza. Entonces tenemos que continuar. Y me voy a permitir leer el 20 del 1 al, creo que es el 30, al 16, para que podamos entender el contexto de lo que estamos desarrollando. Entonces vayamos al 20. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar a obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña, a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y venid a los que habían recibido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te he agraviado? ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo considero importante hablar de este contexto, en donde se cita la parábola de los obreros de la viña, ya que en sí esta es una conclusión de una enseñanza que se está desarrollando a los discípulos, y en esta parte de la escritura intervienen varios factores o personajes que son dignos y que bien podríamos analizar. Uno, aparece el joven rico. El joven rico representa a alguien que aun cuando ha cumplido la mayoría de los mandamientos y a los ojos de los hombres es una persona justa, aún tiene el corazón puesto en otras cosas. En esta ocasión es el dinero, como un apego mayor al amor de Dios. Y eso me invita a reflexionar, y le invito a que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos un apego más grande que a Dios?
¿Cuántos de nosotros podríamos contestar como contestó el joven, triste al saber que Dios quiere que le entreguemos algo y nos cuesta trabajo hacerlo? No sé, puede ser una posición, puede ser un conocimiento, el dinero, algo que está estorbando que hayamos puesto antes que a Dios en nuestras vidas. Este joven se consideraba justo a sus ojos porque había cumplido todos los mandamientos, pero el Señor sabía perfectamente dónde había depositado su corazón. Por eso es lo que le pide. Por eso le pide que le entregue sus bienes. No porque el Señor quisiera que se quedara pobre, sino que quería probar qué había en su corazón. Y ahí está la respuesta. Se fue triste porque no quería despojarse de sus bienes. ¿Cuántos creyentes se sienten justos ante sus propios ojos y están en esta misma condición? Porque este joven se sentía justo. Pero ¿cuántos creyentes habrá en esta condición que ante sus ojos se creen justos delante de los demás? Mucha gente todavía cree que puede ganar el cielo con su buena forma de vivir. Y esto es un engaño total. Esto es terrible. Que alguien piense que todavía puede conseguir la salvación haciendo buenas obras, portándose bien a su forma de vivir. Esto no es correcto. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios 2:8, en donde queda muy claro el apóstol Pablo refiriéndose a cómo se logra esta salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El joven a sus ojos era justo. Él pensaba que por haber cumplido los mandamientos de la ley, había logrado esto. Mas sin embargo algo ocupaba su corazón y esto estaba estorbando. Algo que es bueno aclarar y hacer un énfasis es que Dios no tiene problemas con el dinero, o que aunque usted y yo tengamos una posesión. Más sin embargo, Él sabía que existía en el corazón de este joven rico. Conocía que existía un mal, un amor entrañable, algo que dividía el amor entre este joven y Dios. Su amor entrañable por sus riquezas. Por eso Jesús le pide que realice la entrega de ello, pero le es demasiado difícil. Alguna vez escuché una frase que me llamó la atención y decía de esta forma: perdónanos, Señor, nos aferramos a nuestros juguetes y no queremos entregártelos. Y nuestros juguetes puede ser todo aquello que está alrededor de nosotros, que nos distrae, que nos gusta, que nos quita el tiempo, que nos aparta de Dios. Todas esas cosas que le tenemos un amor entrañable. Relaciones, juegos, diversiones, pasatiempos, todo eso que ocupa un lugar primario antes que Dios, son nuestros juguetes. Y como niños pequeños nos aferramos a ellos y no queremos entregárselos a Dios, siendo que lo que Dios nos pide es algo pequeño en comparación con lo maravilloso que Dios puede entregarnos o nos ha entregado. Pero nos seguimos aferrando a esos juguetes. Otras personas que intervienen en esta enseñanza son los discípulos, y verdaderamente es a ellos a quien va dirigida esta enseñanza. Durante toda la historia, el maestro narra y siente la necesidad de que sus discípulos comprendan en dónde radica la verdadera riqueza. Y así que él ejemplifica la dificultad en la que alguien que ama posesiones pueda llegar al reino de Dios. Alguien que ha puesto su confianza en su propia justicia o su bondad, también es una dificultad para llegar al reino de Dios. En Mateo 19:23 dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al entender esta gran dificultad que representa el acceso al reino de Dios, los discípulos le cuestionaron: entonces, ¿quién podrá lograr?
Jesús les recuerda que la salvación no es un acto que provenga de una obra del hombre, sino que más bien es una obra milagrosa por parte de Dios que se manifiesta en gracia y poder sobre todos aquellos que creen. En Mateo 19:26 dice de esta manera: Jesús los miró y les dijo: para la gente lograr esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La reacción que surge de manera inmediata por parte de los discípulos es recordarle al Señor que ellos han dejado todo, que han estado dispuestos a abandonar aquello que tanto amaron y querían saber cuál era el pago que ellos recibirían por haber abandonado todo. En Mateo 19:27 habla de esta manera. Pedro les contestó: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Qué pregunta, ¿verdad? Puede sonar hasta irrespetuosa, ¿verdad? Bueno, en recompensa al esfuerzo por haber dejado sus posiciones y sus relaciones familiares, Jesús les promete un lugar de privilegio a su lado. Y yo le pregunto, ¿qué más privilegio podríamos recibir o qué mejor regalo que gozar una vida eterna con Él? ¿Habrá un regalo más grande que esto? Por eso le he insistido, lo más hermoso que podemos recibir es la vida eterna, y usted y yo ya la hemos recibido por medio de la fe en Cristo. Esta recompensa que le promete a sus apóstoles, a primera instancia pareciera una posición de privilegio, mas sin embargo no es menor a lo que promete a cada uno de los que están dispuestos a seguirle, porque inmediatamente después habla de esta manera. En Mateo 19:26 dice: y cualquiera, quiere decir todos nosotros, que hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. La extensión de su favor a ese cualquiera es aquel que está dispuesto a dejar en segundo término cualquier cosa y poner a Dios en primer lugar y disfrutar la maravillosa vida eterna con Él. Y de esta forma termina mencionando sobre lo que es verdaderamente importante y la posición que algunos creen tener en el reino de Dios, que nada que tiene que ver con la posición que hoy ocupan. Es decir, la posición que lograrán aquellos que en su aparente insignificancia en este mundo serán considerados de gran valor en el reino. Para muchos, que ahora son los más importantes, dice en Mateo 19:30, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y en sí este es el contexto que antecede a la parábola de los viñadores, de la cual hemos de desarrollar esta enseñanza. Leámosla de nuevo. Mateo 20:1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros.
que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿Te conveniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Esta parábola tiene como enseñanza principal comprender que en el reino de Dios existe solo un gobernante y que Él es soberano. La soberanía de Dios y la gracia de Dios son dos puntos esenciales en esta enseñanza. La soberanía es uno de los principales atributos de Dios. Muchas veces nosotros decimos que entendemos la soberanía de Dios, más sin embargo, esto es algo mucho más complicado que solo expresarlo. Dios es soberano, decimos. Pero cuando las cosas no van como nosotros queremos, entonces renegamos de ese Dios soberano y estamos renegando contra su soberanía. Todo lo que nos está aconteciendo está bajo la mano de Dios y su soberana voluntad. Entonces, ¿por qué habríamos usted y yo de renegar de lo que nos acontece? ¿Que no Él es soberano? ¿Que no estamos entendidos de que Él gobierna todo? Podríamos desarrollar una o muchas enseñanzas con respecto a esta soberanía de la que estamos hablando. En esta soberanía radica la perfección, radica su obra, su poder, su amor, su justicia y su gracia, como unas pequeñas muestras de lo que engloba todo lo que es la soberanía de Dios. Él es soberano porque está sobre todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas. Encima de Él no hay nada. Solo está su voluntad. En Él reposa todo, y aun cuando usted y yo no la comprendamos, la soberanía de Dios es justa para todos nosotros. El otro punto que se muestra en esta enseñanza es la gracia. La gracia como ese favor inmerecido que hemos recibido. La gracia es algo más que solo el perdón de nuestros pecados. La gracia es salvación, la gracia es vida, la gracia es reconciliación con el Padre y todas las demás bendiciones que Dios nos ha dado por medio de la gracia en el sacrificio de Cristo Jesús. Por gracia. La gracia es algo que ni usted ni yo merecíamos. Ni usted, ni yo, ni mi vecino, ni el hermano que se sienta con nosotros en la iglesia, ni el pastor, aún los más grandes reconocidos creyentes o personajes cristianos, en sí nadie merecía recibir la gracia que hemos recibido. Entonces, ¿en dónde radica la paradoja? Los últimos serán los primeros. La parábola nos enseña que este padre de familia salió a buscar un grupo de trabajadores para su viña. Y fue en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. Algunos trabajaron todo el jornal y otros solo la mitad del jornal. Otros tan solo unas horas, y todos recibieron el justo pago según el dueño de la viña. ¿Qué tiene que ver esto? Todos recibieron el mismo pago, y no es nada que el dueño de la viña no hubiese pactado antes de contratarlos. A uno le dijo, te voy a pagar un denario por el jornal, y al otro les dijo, te voy a pagar lo justo, y él consideró justo pagarles lo mismo a todos. Esa paga en sí es la salvación, o así se representa, en donde no importa en qué momento ha sido recibida, es exactamente la misma. Si fue en los primeros años de nuestra vida o tan solo unos instantes antes de morir, si en verdad hemos creído ambos, entonces nos encontraremos en el reino.
Es aquí donde aplicamos estos dos puntos que le mencioné antes, el de la soberanía y el de la gracia. Es decir, el hecho de que Dios sabe y opera bajo su perfecta voluntad y extiende su gracia a quien Él bien le place, aun y cuando para nosotros esté bien, no esté bien o sea injusto hacerlo. Uno de los grandes errores que podemos cometer es juzgar o cuestionar por qué el Señor obra de tal o cual manera. ¿Quiénes nos creemos nosotros en pensar que alguien no merece perdón? Déjeme recordarle algo. No lo merecíamos, ni usted, ni yo, ni nadie. Mas sin embargo recibimos su gracia. Y por eso se llama gracia, porque no lo merecíamos. Algunos otros, después de haber sido rescatados, en su pensamiento empiezan a maquinar y a creer que fue por algo que ellos tenían, o derivado de alguna cualidad o algo que ellos tienen, y que por eso el Señor los salva. Esto representa a aquellos siervos que juzgan al dueño de la viña por haber dado el mismo pago a todos. Solo denota una actitud de creerse merecedores de más o una distinción más grande. Algunas personas que tienen grandes ministerios o que sirven en la iglesia, que son activos dentro del ministerio, que son líderes de alabanza, pastores, ancianos, maestros, equivocadamente creen que tendrán una posición especial, es decir, que serán los primeros en el reino debido a su gran lista de méritos. ¿Cuánta vanidad existe en esto? ¿Y cuánto orgullo se esconde detrás de este tipo de pensamientos? Más aún, si alguno de ellos tiende a despreciar al pecador, al asesino, a la prostituta, al ladrón, al borracho, al mentiroso, al recién convertido, ¿cuánta ceguera puede existir en esto? Creyéndose más importantes porque sirven que una persona que acaba de llegar, que se ha arrepentido y que ha dejado su mala manera de vivir, creyéndose mejores. La gracia es un enigma para mucha gente. Mucha gente no concibe esto. ¿Cómo podrá caminar juntos hacia el reino de Dios dos personajes totalmente distintos? Un creyente que fue un fiel servidor durante toda su vida, esforzándose día a día para lograr asemejarse a Cristo y dar un verdadero testimonio de Él, luchando, sujetando su carne, viviendo una vida piadosa. Y por el otro lado, un asesino que será condenado a morir por sus múltiples fechorías, que tan solo unos días antes se arrepiente y busca el perdón de Dios. O la prostituta que también se volvió de sus malos caminos, el ratero. Todos ellos reciben la misma gracia, ni más ni menos. Algunas de las desviaciones que se escuchan dentro de esto es que si pertenecemos a una u otra denominación o que si estamos bajo un ministerio, vamos a lograr un trato preferencial en el reino de Dios. Es decir, que vamos a estar antes que otros. Eso es algo antibíblico. Nadie tiene un lugar de preferencia en el reino. Esto solo demuestra un engaño, una manipulación, el hacerte creer que solo en ese lugar están las mejores posiciones para el reino de Dios. La respuesta a la inquietud por parte de los viñadores es la que nos aclara esta posición. En Mateo 20:13 dice de esta forma: Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?
¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Esta es la respuesta en donde se ejerce la soberanía de Dios. ¿Incomprendida? Sí, porque para nuestro entendimiento no pareciera justo, o al menos se debe no recibir el mismo pago el uno que el otro. En otra versión lo define como: ese no es tu problema, y la verdad no es nuestro problema. Lo que el Señor dentro de su soberanía haga o ejecute no es problema de nosotros. En relación a que lo que tú y yo recibiremos es lo que Dios nos ha prometido, y en eso tenemos que guardarnos. Y si Él, dentro de su soberanía, extiende su gracia a alguien más, ¿qué tú y yo no estaríamos contentos de que esto sucediera? Deberíamos de quitarnos nuestra limitada razón de que Él no es digno de recibirlo. Nos creemos más que ellos o mejores que ellos. Ese es un problema. En vez de molestarnos, deberíamos de agradecer a Dios por su conversión. Deberíamos de gozarnos por esta alma que acaba de ser rescatada del infierno. Hace algunos meses platicaba con un hermano y comentábamos algo que llamó en mi atención y de lo cual quiero reflexionar un momento. Comentábamos él y yo y decíamos: no todos los que creemos que estarán en el cielo estarán. Es decir, que no todos los que vemos en la iglesia, cuando estemos con el Señor, estarán ahí. Recuerde que crece junto el trigo y la cizaña. Pero ojo, también encontraremos personas que no esperábamos ver. Personas que no creímos que hubieran conocido del Evangelio. Nos encontraremos con personas que creímos que jamás iban a alcanzar la salvación. Y esto solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos verdaderamente lo que hemos creído. Y si esa gracia ha sido suficiente, y si hemos mostrado frutos dignos de una verdadera conversión, y si esta es real. Así que, ya sea que hayas recibido el llamado desde hace muchos años, pero muchos años atrás, o que recién hayas llegado a los pies de Cristo, la eficacia de una gracia salvadora es exactamente la misma. Quiero cerrar de esta forma. En el mundo, el que recibe la mejor paga es el que demuestra mejores cualidades. El que es más inteligente, el que es más hábil, aquel que tiene un mejor puesto, que trabaja más duro por más tiempo. La parábola de los viñadores nos demuestra que en el reino de Dios no es de esta forma. Si bien es cierto, hemos sido llamados para servir con nuestros dones y con nuestros talentos y con nuestros recursos. Pero esto no es un indicativo de que recibiremos algo mejor o una posición de privilegio, que entraremos primero o que estaremos en primera fila, como si el pago de nuestro trabajo fuera un trato o una distinción especial. Tan solo recibiremos la sublime gracia salvadora que nos fue prometida cuando creímos. Y créeme, eso es un pago mucho mayor que cualquier otra cosa. No nos desviemos. No caigamos en el engaño de creernos mejores que otras personas. Todos somos inmerecedores de nuestra salvación. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, que nos permites nuevamente, Señor, conectarnos, escuchar de tu palabra, meditar en ella. Pongo en tus manos, Señor, mi vida y la vida de mis hermanos, de tu iglesia, Señor, la que tú has comprado a precio de sangre, porque cada uno de tus hijos, Señor, hoy diligentemente han dedicado su tiempo para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Dios, que esto quede guardado en sus corazones y que ellos, Padre, mediten en lo que hoy han aprendido.
Señor, que nos gocemos cuando alguien se arrepiente de su vida de maldad y conoce de ti. Señor, que nos creamos especiales porque te tenemos. Éramos igual o peores que ellos, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por haber extendido tu gracia sobre nuestras vidas. Y ayúdanos a entender tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a someternos bajo tu voluntad. Cuán difícil puede ser para nosotros, pero cuán gratificante es, Señor, vivir bajo tu cuidado. Te doy gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tenga un excelente domingo. Le extrañamos, quisiéramos verle pronto y Dios permita que como congregación nos podamos volver a reunir. Hasta luego.